¿Por qué?, preguntó Bovary, ¿ese señor está persiguiéndola? Que no, respondió ella. Es su amante. Sin embargo, él jura vengarse de su familia, mientras que el otro, el que ha venido ahora, decía: amo a Lucía y me creo amado por ella. Por otra parte, él marchó con su padre, cogidos del brazo. Porque es su padre, ¿verdad?, ese pequeño feo que lleva una pluma de gallo en su sombrero. A pesar de las explicaciones de Emma, desde el dúo recitativo en el que Gilberto expone a su amo Ashton sus abominables maniobras, Carlos, al ver el falso anillo de prometida que ha de engañar a Lucía, creyó que era un recuerdo de amor enviado por Edgardo. Confesaba, por lo demás, no comprender la historia a causa de la música que no dejaba oír bien las palabras. ¿Qué importa?, dijo Emma. Cállate. Es que a mí me gusta enterarme, replicó él inclinándose sobre su hombro, ya lo sabes. Cállate. Cállate, dijo ella impacientada. Lucía se adelantaba, medio sostenida por sus compañeras, con una corona de azahar en el pelo, y más pálida que el raso blanco de su vestido. Emma pensaba en el día de su boda. Y se volvía a ver allá, en medio de los trigos, en el pequeño sendero, cuando iba hacia la iglesia. ¿Por qué no había resistido y suplicado como ésta? Iba, por el contrario, contenta, sin darse cuenta del abismo en que se precipitaba. ¿Ah, sí? En la frescura de su belleza, antes de las huellas del matrimonio y la desilusión del adulterio hubiera podido consagrar su vida a un gran corazón fuerte. Entonces la virtud, la ternura, las voluptuosidades y el deber se habrían confundido y jamás habría descendido de una tan alta felicidad. Pero aquella felicidad, sin duda, era una mentira imaginada por la desesperación de todo deseo. Ahora conocía la pequeñez de las pasiones que el arte exageraba. Esforzándose por desviar su pensamiento, Emma quería no ver en esta reproducción de sus dolores más que una fantasía plástica buena para distraer la vista, e incluso sonreía interiormente con una compasión desdeñosa cuando, en el fondo del teatro, bajo la puerta de terciopelo, apareció un hombre con una capa negra. En un gesto que hizo cayó su gran chambergo español. Y enseguida los instrumentos y los cantores entonaron el sexteto. Edgardo, centelleante de furia, dominaba a todos los demás con su voz clara. Ashton le lanzaba en notas graves provocaciones homicidas. Lucía dejaba escapar su aguda queja. Arturo modulaba aparte sonidos, medios, y el bajo profundo del ministro zumbaba como un órgano, deliciosamente. Todos coincidían en los gestos. Y la cólera, la venganza, los celos, el terror, la misericordia y la estupefacción salían a la vez de sus bocas entreabiertas. El enamorado ultrajado blandía su espada desnuda. Su gorguera de encaje se levantaba por sacudidas, según los movimientos de su pecho, e iba de derecha a izquierda, a grandes pasos, haciendo sonar contra las tablas las espuelas doradas de sus botas flexibles que se enganchaban en el tobillo. Tenía que haber, pensaba ella, un inagotable amor para derramarlo sobre la muchedumbre en tan amplios efluvios. Todas sus veleidades de denigración se desvanecían bajo la poesía del papel que la invadía, y arrastrada hacia el hombre por la ilusión del personaje trató de imaginarse su vida, aquella vida estrepitosa, extraordinaria, espléndida, que ella habría podido llevar, sin embargo, si el azar lo hubiera querido. Se habrían conocido, se habrían amado. Con él por todos los reinos de Europa, ella habría viajado de capital en capital, compartiendo sus fatigas y su orgullo, recogiendo las flores que le arrojaban, bordando ella misma sus trajes. Después, cada noche, en el fondo de un palco, detrás de la reja con barrotes de oro, habría recogido, boquiabierta, las expansiones de aquella alma que no habría cantado más que para ella sola. Desde la escena, al tiempo que representaba, la habría mirado. Pero se volvió loca. Él la miraba, estaba claro. Le entraron ganas de correr a sus brazos para refugiarse en su fuerza, como en la encarnación del amor mismo, y de decirle, de gritarle: «Ráptame, llévame, marchemos. Para ti, para ti. Todos mis ardores y todos mis sueños». Cayó el telón. El olor del gas se mezclaba con los alientos. El aire de los abanicos hacía la atmósfera más sofocante. Emma quiso salir. El público llenaba los pasillos, y se volvió a echar en su butaca con palpitaciones que la sofocaban. Carlos, temiendo que se desmayara, corrió a la cantina a buscar un vaso de horchata.
Le costó trabajo volver a su sitio, pues por todas partes le daban codazos por el vaso que llevaba entre sus manos, y hasta llegó a derramar las 3/4 partes sobre los hombros de una ruanesa de manga corta quien, sintiendo llegar el líquido frío a los riñones, gritó despavorida, como si la hubieran asesinado. Su marido, que era hilandero, se enfureció con aquel torpe, y mientras ella se limpiaba con su pañuelo las manchas de su hermoso vestido de tafetán cereza, él murmuraba con tono desabrido las palabras de indemnización, gastos, reembolso. Por fin, Carlos llegó al lado de su mujer, diciéndole todo sofocado. Creí, en verdad, que no volvía. Hay tanta gente, tanta gente. Y añadió. ¿A que no adivinas a quién he encontrado allá arriba? Al señor León. ¿A León? El mismo. Va a venir a saludarte. Y al terminar estas palabras el antiguo pasante de Yonville entró en el palco. Le tendió su mano con una desenvoltura de hombre de mundo. Y Madame Bovary adelantó maquinalmente la suya, sin duda obedeciendo a la atracción de una voluntad más fuerte. No la había sentido, desde aquella tarde de primavera en la que llovía sobre las hojas verdes, cuando se dijeron adiós, de pie al borde de la ventana. Pero pronto, dándose cuenta de la situación, sacudió en un esfuerzo aquella neblina de sus recuerdos y empezó a balbucear frases rápidas. Ah. Hola, ¿cómo? ¿Usted por aquí? Silencio. Gritó una voz del patio de butacas, pues empezaba el tercer acto. ¿Así que está usted en Rouen? Sí. ¿Y desde cuándo? Fuera, fuera. El público se volvía hacia ellos. Se callaron. Pero a partir de aquel momento ella no escuchó más. Y el coro de los invitados, la escena de Ashton y su criado, el gran dúo en re mayor, todo pasó para ella en la lejanía, como si los instrumentos se hubieran vuelto menos sonoros y los personajes más alejados. Recordaba las partidas de cartas en casa del farmacéutico, y el paseo a casa de la nodriza, las lecturas bajo la glorieta del jardín, las charlas a solas al lado del fuego, todo aquel pobre amor tan tranquilo y tan largo, tan discreto, tan tierno, y que ella, sin embargo, había olvidado. ¿Por qué entonces volvía a él? ¿Qué combinación de aventuras volvía a ponerlo en su vida? Él se mantenía detrás de ella, apoyando su hombro en el tabique. Y de vez en cuando, ella se sentía estremecer bajo el soplo tibio de su respiración que le bajaba hasta la cabellera. ¿Le gusta esto? Dijo él inclinándose hacia ella tanto que la punta de su bigote le rozó la mejilla. Emma contestó indolentemente. Oh, Dios mío, no. No mucho. Entonces le propuso salir del teatro para ir a tomar unos helados a algún sitio. Ah. Todavía no, qué de monos, dijo Bovary. Lucía se ha soltado el pelo. Esto promete un desenlace trágico. Pero la escena de la locura no interesaba a Emma, y la actuación de la cantante le pareció exagerada. Grita mucho, dijo Emma volviéndose hacia Carlos, que escuchaba. Sí, quizás, un poco, replicó él, indeciso entre la franqueza de su placer y el respeto que tenía a las opiniones de su mujer. Después León dijo suspirando. Hace un calor insoportable. Es cierto. ¿Estás incómoda? Preguntó Bovary. Sí, vámonos. El señor León puso delicadamente sobre los hombros de Emma su largo chal de encaje, y se fueron los tres a sentarse al puerto, al aire libre, delante de la cristalera de un café. Primero hablaron de la enfermedad de Emma, aunque ella interrumpía a Carlos de vez en cuando, por temor, decía, de aburrir al señor León. Y este les contó que venía a Rouen a pasar 2 años en un gran despacho para adquirir práctica en los asuntos, que en Normandía eran diferentes de los que se trataban en París. Después preguntó por Berta, por la familia Omais, por la tía Lefrançois. Y como en presencia del marido no tenían nada más que decirse, pronto se detuvo la conversación. Gente que salía del espectáculo pasó por la acera, tarareando o cantando a voz en grito. Oh, Ángel Bello, Lucía mía. Entonces León, para dárselas de aficionado, se puso a hablar de música. Había visto a Tamburini, a Rubini, a Persiani, a Grisi. Y al lado de ellos, a pesar de sus grandes momentos de esplendor, Lagardy no valía nada. Sin embargo, interrumpió Carlos, que daba pequeños mordiscos a su sorbete de ron, dicen que en el último acto está absolutamente admirable. Siento haber salido antes del final, pues empezaba a divertirme.
De todos modos, replicó el pasante, pronto dará otra representación. Pero Carlos respondió que se iban al día siguiente. A menos, añadió, volviéndose a su mujer, que tú quieras quedarte sola, cariño. Y cambiando de maniobra ante aquella situación inesperada que se le presentaba, el joven comenzó a hacer el elogio de Lagardy en el trozo final. Era algo soberbio, sublime. Entonces Carlos insistió. Volverás el domingo. Vamos, decídete. Haces mal en no venir si sientes que te hace bien, por poco que sea. Entretanto, las mesas a su alrededor se iban despoblando. Vino un camarero a apostarse discretamente cerca de ellos. Carlos, que comprendió, sacó su cartera. El pasante le retuvo el brazo, e incluso no se olvidó de dejar, además, de propina 2 monedas de plata, que hizo sonar contra el mármol. Verdaderamente, murmuró Bovary, no me gusta que usted haya pagado. El otro tuvo un gesto desdeñoso lleno de cordialidad, y tomando su sombrero. Queda convenido, ¿verdad? Mañana, a las 6. Carlos dijo de nuevo que no podía ausentarse por más tiempo. Pero que nada impedía que Emma. Es que, balbuceó ella con una sonrisa especial, no sé si. Bueno. Ya lo pensarás, ya veremos, consulta con la almohada. Después, a León, que les acompañaba. Ahora que está usted en nuestras tierras, espero que venga de vez en cuando a comer con nosotros. El pasante dijo que iría, puesto que además necesitaba ir a Yonville para un asunto de su despacho. Y se separaron delante del pasaje Saint-Herbland en el momento en que daban las 11:30 en la catedral. Tercera parte. Capítulo primero. El señor León, mientras estudiaba Derecho, había frecuentado bastante la Chaumiere, donde llegó a obtener muy buenos éxitos con las modistillas, que le encontraban un aire distinguido. Era el más decente de los estudiantes. No llevaba el pelo ni muy largo ni demasiado corto, no se gastaba el primero de mes el dinero de su trimestre, y mantenía buenas relaciones con sus profesores. En cuanto a hacer excesos, siempre se había abstenido, tanto por pusilanimidad como por delicadeza. A menudo, cuando se quedaba leyendo en su habitación, o bien sentado por la tarde bajo los tilos del Luxemburgo, dejaba caer el código en el suelo, y le asaltaba el recuerdo de Emma. Pero poco a poco este sentimiento se debilitó, y otras ansias se acumularon encima, aunque persistía, a pesar de todo, a través de ellas, pues León no perdía las esperanzas y había para él como una promesa incierta que se hacía en el porvenir, como una fruta dorada colgada de algún follaje fantástico. Después, al verla de nuevo al cabo de 3 años de ausencia, su pasión se despertó. Había que decidirse, por fin, pensó, a querer poseerla. Por otra parte, su timidez se había gastado al contacto con compañías alocadas y volvía a provincias, despreciando todo lo que no pisaba con un pie charolado el asfalto del boulevard. Al lado de una parisina con encajes, en el salón de algún doctor ilustre, personaje condecorado y con coe, el pobre pasante, sin duda, hubiese temblado como un niño. Pero aquí, en Rouen, en el puerto, ante la mujer de aquel medicucho, se sentía cómodo, seguro por anticipado de deslumbrarla. El aplomo depende de los ambientes en que uno está. No se habla en el entresuelo como en el cuarto piso, y la mujer rica parece tener a su alrededor, para guardar su virtud, todos sus billetes de banco como una coraza en el forro de su corsé. Al dejar la víspera por la noche al señor y a la señora Bovary, León los había seguido de lejos en la calle. Después, habiéndolos visto pararse en la Croix Rouge, dio media vuelta y pasó toda la noche meditando un plan. Al día siguiente, a las 5, entró en la cocina de la posada, con un nudo en la garganta, las mejillas pálidas, y con esa resolución de los cobardes a los que nada detiene. El señor no está, respondió un criado. Esto le pareció de buen augurio. Subió. Ella no se alteró a primera vista. Al contrario, se disculpó por haberse olvidado de decirle dónde se alojaban. Oh. Lo he adivinado, replicó León. ¿Cómo? Él pretendió haber sido guiado hacia ella al azar, por un instinto. Ella empezó a sonreír, y pronto, para reparar aquella tontería, León contó que se había pasado la mañana buscando por todos los hoteles de la ciudad. ¿Se ha decidido a quedarse?, añadió él. Sí, dijo ella, y me he equivocado. No hay que acostumbrarse a placeres que no podemos permitirnos cuando tenemos a nuestro alrededor 1000 exigencias. Oh. Me imagino.
Pues usted no puede imaginárselo porque no es una mujer. Pero los hombres tenían también sus preocupaciones y la conversación se encaminó a algunas reflexiones filosóficas. Emma se extendió largamente sobre la miseria de los afectos terrestres y el eterno aislamiento en que el corazón permanece encerrado. Para hacerse valer, o por una imitación ingenua de aquella melancolía que provocaba la suya, el joven declaró que se había aburrido prodigiosamente durante todo el tiempo de sus estudios. El derecho procesal le irritaba, le atraían otras vocaciones, y su madre no dejaba de atormentarle a todas horas. Ellos precisaban cada vez más los motivos de su dolor, y cada uno, a medida que hablaba, se exaltaba un poco en esta confidencia progresiva. Pero a veces se paraban a exponer completamente su idea, y entonces trataban de imaginar una frase que, sin embargo, pudiese traducirla. Emma no confesó su pasión por otro. León no dijo que la había olvidado. Quizás ella no se acordaba de sus cenas después del baile con mujeres vulgares, y ella no se acordaba, sin duda, de las citas de antaño, cuando corría por la mañana entre la hierba hacia el castillo de su amante. Los ruidos de la ciudad apenas llegaban hasta ellos. Y la habitación parecía pequeña, muy a propósito para estrechar más su intimidad. Emma, vestida con una bata de Bombacy, apoyaba su moño en el respaldo del viejo sillón. El papel amarillo de la pared hacía como un fondo de oro detrás de ella. Y su cabeza descubierta se reflejaba en el espejo con la raya blanca al medio y la punta de sus orejas que sobresalían bajo sus bandos. Pero, perdón, dijo ella, hago mal, le estoy aburriendo con mis eternas quejas. No, nunca. Nunca. Si usted supiera, replicó Emma, levantando hacia él sus ojos de los que se desprendía una lágrima, todo lo que yo he soñado. Y yo, yo he sufrido mucho. Muchas veces salía, me iba, me paseaba por las avenidas, paseos, muelles, aturdiéndome con el ruido de la muchedumbre sin poder desterrar la obsesión que me perseguía. Hay en el bulevar, en una tienda de estampas, un grabado italiano que representa una musa. Viste una túnica, y está mirando la luna, con miosotis en su pelo suelto. Algo me empujaba hacia allí incesantemente. Allí permanecía horas enteras.